Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. Los artesanos modificaron los brazos de lanzamiento de estos trabuquetes para convertirlos en grúas, añadiéndoles un eje central en la parte inferior. Los operarios controlaban los contrapesos, recogiendo escombros y restos en una gran plancha de madera, para luego elevarlos hasta un carro de madera cercano. Debajo de los carros de madera, se tendieron dos vías de madera que se extendían hasta los almacenes y patios de almacenamiento. Los ojos de Golis estaban llenos de admiración. Cuando propusiste convertir los trabuquetes en grúas, pensé que había oído mal. Pero ahora parece que tu decisión ha inaugurado una nueva era. Rakaro no prestó atención a sus halagos. Básicamente, todos los productos tecnológicos se destinaban inicialmente a uso militar. En el futuro, cada muelle del puerto estará equipado con varias grúas estándar. De esta forma, cada caja de mercancías como grano, vino y seda tendrá un peso fijo, lo que permitirá a los trabajadores descargarla fácilmente añadiendo el contrapeso correspondiente, mejorando considerablemente la eficiencia. Los comerciantes sin duda estarán encantados con esta medida. La eficiencia es dinero. El dinero son los impuestos. Todos los impuestos son suyos. Si se construyen los muelles en el futuro, ¿cuánta carga podrán manejar estas grúas cada día? Su única responsabilidad era dar órdenes y no tenía que preocuparse por los detalles. Alguien le ayudaría, por supuesto. Unas 30 toneladas por máquina al día, 20 máquinas serían 600 toneladas, dijo Golis, inflando el pecho con orgullo. Dentro de un mes, cuando estén instaladas las 40 grúas, tendremos el puerto más eficiente de esos, con una capacidad de procesamiento diaria de 1200 toneladas. Golis bajó la voz. Según el volumen de comercio actual, esto significa que se pueden recaudar 800 dragones de oro en aranceles aduaneros diariamente. Si me permitiera aumentarlo un poco, Rakaro miró a Golis, quien inmediatamente se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado. Solo puede ser menos, no más. Incluso debemos eximir de impuestos a productos esenciales como el grano y la tela. Si descubro que estás tramando algo, te cortaré las manos y te las colgaré al cuello con una cuerda, por supuesto. Golis estaba tan asustado que sudaba profusamente, su cabello rojo como la sangre casi se erizaba, y asintió repetidamente, solo quería acumular riqueza para el señor Kao, me fijo en la riqueza general de la ciudad-estado, no en mi riqueza personal. Rakaro fingía humildad sin inmutarse. La riqueza de la ciudad-estado era suya. Si alguien se atrevía a socavar sus cimientos, sin duda le cortaría las manos, literalmente. Debe tomar nota de esto. Necesitará un equipo de auditoría en el futuro. A primera hora de la mañana siguiente, Rakaro llevó a Garland Tyrell al astillero situado en el lado norte del puerto. Este lugar era originalmente propiedad de Semen, pero ahora pertenecía a Rakaro. Más de una docena de buques de guerra estaban siendo reparados en las gradas a pleno rendimiento. En la entrada del astillero, más de una docena de artesanos lo esperaban. El líder se llamaba Garolai, ahora director del astillero y antiguo capitán del Saedurion, el barco mercante de Ilirio. Además del Saedurion, Ilirio también contaba con dos grandes barcos de 200 remos, el Sol de Verano y el Líos Bromista, que ahora pertenecían a la flota naval de Rakaro. Estimado señor Kao, Garolai hizo una profunda reverencia, permítame mostrarle los alrededores. Primero visitaron dos buques de guerra Dromond de 200 remos, de 86 metros de largo y unos 20 metros de ancho. Como eran barcos de vela y remo, los mástiles no eran muy altos. En la tierra, un Dromond de 80 remos se consideraba un barco pesado, pero en este mundo se podían construir incluso barcos de 400 remos. El árbol tecnológico estaba bastante desequilibrado. Incluso había un ascensor en el muro, así que Rakaro no se sorprendió. Rakaro subió entonces por la pasarela al buque de guerra La Muerte del Rey Roberto. Este era el único buque de guerra de la flota real con 400 remos. La cubierta estaba repleta de madera, y los artesanos iban y venían, concentrados en sus tareas. Se instalaron 6 trabuquetes en cada costado, así como en la proa y la popa, con un alcance de más de 300 metros. Luego venía el interior del buque de guerra. La segunda cubierta albergaba los camarotes de los oficiales y la sala táctica, que contenía cartas náuticas y diversos instrumentos de navegación. También había alojamientos para soldados y tripulación. En los camarotes, las hamacas colgaban ordenadamente en filas. La cocina estaba ubicada en la popa, y contaba con varias ollas grandes capaces de preparar comida para cientos de personas simultáneamente. La cubierta inferior, además de los puestos para los remos, también servía de almacén.
Allí se guardaba una gran cantidad de remos de repuesto y lonas para casos de emergencia. ¿Cuántas personas se necesitan para operar un Drummond de 200 remos con su tripulación completa? Preguntó Rakaro, al notar también que Garland miraba fijamente un montón de trapos con la mirada perdida. Se necesitan 400 remeros, 100 marineros, 200 oficiales y soldados, lo que suma un total de unas 700 personas, respondió Grolay, pero al menos 500 personas son necesarias para navegar. Rakaro asintió. Además de este barco, el Muerte del Rey Roberto, también tenía 6 buques de guerra de 200 remos y 8 Drummonds de 80 remos en reparación en los astilleros. Esos buques de guerra medianos también medían más de 50 metros de largo, cada uno equipado con 2 trabuquetes, adecuados para misiones de reconocimiento y asalto rápido. ¿Cuántos marineros tenemos ahora? Actualmente, solo contamos con poco más de 300. Tenemos más de 100 prisioneros de la raza Tai, pero incluso con ellos, estos buques de guerra no pueden formar una fuerza de combate por ahora. Se necesitarán al menos 3 meses para reentrenar a los marineros, Pai. Suspiró Grolay, con expresión de profundo pesar. Esa explosión catastrófica destruyó la mayor parte de la flota de Roberts. Más de una docena de buques de guerra se hundieron en el fondo del mar. ¡Qué lástima! Garland había estado revolviendo un montón de trapos en el suelo desde hacía rato, y de repente exclamó sorprendido. ¿Por qué es la bandera de la uva morada? ¿Acaso la familia Redwine también participó en la guerra? La boca de Rakaro se curvó en una sonrisa. Sí, ellos también participaron. Por derecho, también debería colgarte a ti en el mástil de la bandera. Garland parecía confundido. ¿No deberían haber traído dinero? ¿Te refieres a tu rescate? El cautivo dijo que 500.000 dragones de oro se hundieron en el fondo del mar, justo en el agua debajo del muelle. Roberto obligó a la familia Redwine a unirse al asedio. Al oír a Rakaro decir esto, la expresión de Garland se relajó de inmediato. Entonces, si se pueden salvar esos dragones dorados, ¿puedo irme? Después de todo, ese es el rescate que la familia preparó para mi liberación. Rakaro negó con la cabeza. No, esos dragones dorados son mi botín de guerra tras derrotar a Roberts. Deberías pedírselo a Robert como rescate. Ha robado a tu familia Tyrell, lo cual es una completa deshonra. ¿Acaso Lady Olenna no planea declarar la guerra a los Baratheon? Esta avalancha de preguntas lo dejó mareado y estupefacto. Sus labios se movían, pero por un momento fue incapaz de responder. Rakaro cambió de tema repentinamente. ¿Pero cuando te he impedido irte? Garland estaba aún más confundido. ¿Qué quieres decir? Puedes marcharte cuando quieras, Ser Garland de Alto Jardín, dijo Rakaro sonriendo. Creo que te interesará saber qué ocurre a continuación. ¿Lo que sucede? ¿Cómo crees que evolucionará Poniente tras la derrota de Robert? Garland reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. No estoy seguro. Pero sin duda habrá revuelo. Déjame decirte la verdad, dijo Rakaro misteriosamente. Sé que Joffrey y sus 2 hermanos son hijos de Cersei y Jaime, y la familia Lannister sin duda lo pondrá en el trono. El problema es que Stannis y Renly también lo saben, así que jamás aceptarán a Joffrey. Cada uno reclamará el trono, y el sur se sumirá en una guerra civil. Al oír esto, Garland sintió como si le hubiera caído un rayo. ¿Cómo sabes esto? Rakaro se encogió de hombros. Sé mucho más de lo que crees. Stannis jamás cederá ante los Lannister, y Renly cuenta con el apoyo de Alto Jardín, ¿no es así? Garland no respondió, pero su silencio lo decía todo. Una guerra de 4 reyes, tal vez 5, continuó Rakaro. Depende de si el norte participará en este juego de tronos. ¿Quién es el 5.º rey? Preguntó Garland. Balón, señor de las Islas del Hierro. Pareces muy feliz. Garland sonaba un poco enfadado. ¿Por qué no iba a ser feliz? Replicó Rakaro. Cuanto más ferozmente luchen los 7 reinos, más feliz seré. Cuando terminen de luchar, será mi turno de arreglar el desastre. No eres tonto, ¿verdad? Rakaro hizo una seña a Grolay, quien sabiamente se había hecho a un lado durante la conversación. En 2 años, debes ampliar la flota a 30 grandes buques de guerra, y todos los marineros deben estar bien entrenados. Grolay, debes reclutar navegantes experimentados a toda costa, especialmente a aquellos que conozcan la costa de Poniente. Si logras completar la tarea, serás mi almirante de la flota. Grolay miró a Rakaro con sorpresa, sintiendo una oleada de emoción en su corazón. Por primera vez, comprendió la magnitud de la ambición de este Cao. Se quitó el sombrero tricornio negro de capitán e hizo una profunda reverencia. Como órdenes, Cao. La historia ha cambiado. Ahora, Ned, Robert y Jaime han sido derrotados en Pentos.
Ned no fue encarcelado y asesinado por Joffrey, ni Jaime fue capturado por Robb Stark. Sin embargo, la Guerra de los 5 Reyes, o al menos la Guerra de los 3 Reyes, estallará sin duda, porque los peligros ocultos se sembraron ya en la Guerra del Usurpador. Tras ascender al trono, Robert concedió Rocadragón a Stannis, pero Bastión de Tormentas, la sede ancestral de los Baratheon, a Renly. Aunque a Robert no le pareció gran cosa, era fácil que otros malinterpretaran que Renly era el heredero al trono. Renly cuenta con el apoyo de las tierras de los ríos, con tropas y caballería poderosas. Tan pronto como Robert muera, la formación de un ejército para disputar el trono será casi inevitable, y esto tiene poco que ver con si Joffrey es hijo de Robert o no. Stannis es rígido y severo, un hombre que no transige. Fue él quien le reveló a Jon Arryn la verdadera filiación de Joffrey. Además, estaba muy descontento con que Robert le hubiera concedido Bastión de Tormentas a Renly y jamás permitiría que ni Joffrey ni Renly se convirtieran en rey. Los más perjudicados fueron, en realidad, los Stark. Vivían una vida pacífica en el norte, pero el rey Robert descuidó la política, lo que provocó luchas internas y caos en Desembarco del Rey. Tras la muerte de Jon Arryn, Robert llevó a Ned de vuelta a Desembarco del Rey, lo que complicó aún más la situación. Fue como ponerle una mecha a un barril de pólvora. Con la muerte de Ned, el equilibrio se rompió y el barril de pólvora, que era Desembarco del Rey, estaba destinado a estallar. Es más, en el momento en que Bran Stark vio a Cersei y Jaime juntos en la torre, se sembró la semilla de la guerra entre el león y el lobo. Si hubo otra semilla, fue la captura de Tyrion por parte de Catelyn bajo la instigación de Meñique. En la historia original, cuando Tywin se enteró de que Tyrion había sido capturado, tuvo que enviar tropas para salvar las apariencias. Lo único que Rakaro no tenía claro era si esas 2 semillas serían suficientes para provocar una ruptura definitiva entre los Lannister y los Stark. Sobre todo ahora que la historia ha cambiado, los Stark son los que se han beneficiado. Robb no siente un odio profundo, por lo que su motivación para luchar contra Tywin es insuficiente. Ojalá pudiera echar más leña al fuego. De repente, Rakaro pensó en alguien que era particularmente bueno provocando incendios. Petyr Baelish, Meñique. Sentía que, en lo que respecta a la guerra, Meñique volvía a estar de su lado. Pensando esto, Rakaro miró a Garland y le dijo significativamente: ¿así que vas a casa a decirle a Lady Olenna cómo elegir un bando? A primera hora de la mañana, Daenerys se acurrucó junto a Rakaro. Dado que la mansión del comandante había quedado reducida a ruinas por el fuego, se habían mudado de nuevo a este palacio con 9 torres de ladrillo blanco. Rakaro miró a los 4 jóvenes dragones que no estaban muy lejos, levantó el largo cabello plateado y dorado de Daenerys, y los mechones suaves como la seda se deslizaron de nuevo por sus dedos. Están creciendo tan rápido, dijo Daenerys, apoyando la cabeza en el abdomen de Rakaro, con los ojos llenos de orgullo por esos niños. Quiero ponerles nombre ya. Rakaro acarició el pequeño rostro de Daenerys y lo acercó al suyo. ¿Has pensado en nombres? Los dragones de Aegon recibieron nombres de deidades valirias. El dragón de Visenya se llamaba Vagar, el de Rhaenys, Meraxes, y el propio Aegon montaba a Valerion, el terror negro. Su voz estaba llena de anhelo. El aliento de Vagar era tan caliente que podía derretir la armadura de un caballero y asar a un hombre vivo. Meraxes podía engullir a un hombre y a su caballo enteros, y en cuanto a Valerion, las llamas que exhalaba eran tan negras como la noche, como sus escamas, y la sombra de sus alas podía cubrir una ciudad próspera. Rakaro miró hacia la puerta. Vera e Irri arrastraban una oveja sacrificada hacia el patio. Quiero ponerles los nombres de los seres queridos que se llevaron los dioses. Un atisbo de tristeza apareció en los ojos de Daenerys. Al verde se le llamará Raegal, porque mi valiente hermano murió en el Green Fork. El dragón blanco y dorado se llamará Viserion. Aunque Viserys era cruel, débil y cobarde, al fin y al cabo era mi hermano. Su dragón cumplirá su deseo para él. ¿Y qué hay del negro?, preguntó Rakaro. El negro, dijo mientras acariciaba el musculoso pecho de Rakaro, lo miró a los ojos color obsidiana y sonrió, se llamará Aaron. Al oír el movimiento en el patio, los 3 jóvenes dragones alzaron inmediatamente la cabeza en estado de alerta. Vera e Irri colocaron rápidamente las ovejas en el centro del patio y luego salieron corriendo gritando, escondiéndose detrás de la puerta con media cabeza al descubierto, mirando a escondidas hacia adentro. Aunque los 3 dragones de Daenerys no podían volar, corrían veloces y eran inusualmente feroces, como 3 perros del infierno. Sus afilados dientes desgarraban fácilmente la carne y la piel, dejando al descubierto órganos sangrientos. En ese preciso instante, un suave sonido provino de debajo de la cama.
Un dragón rojo asomó la cabeza, y sus ojos color ámbar miraban con lástima a las personas que yacían en la cama. ¿Tu dragón rojo se está escondiendo otra vez? Daenerys se tapó la boca y rió suavemente. La súplica de auxilio del dragón rojo fue en vano. Se arrastró sigilosamente unos pasos hacia la puerta, asomando media cabeza igual que Vera e Irri. Al ver a los tres feroces hermanitos afuera, volvió a meter la cabeza. El rostro envejecido de Rakaro se sonrojó. ¿Cómo puede este tipo ser tan cobarde? El dragón rojo miró hacia atrás, refunfuñó y movió la cola como si comprendiera, reuniendo valor, pero sin atreverse aún a avanzar. ¡Ay, has deshonrado a toda la raza de los dragones! Rakaro estaba exasperado. ¿Qué pretendían los cielos con esto? ¿Darle un dragón, pero uno de imitación? ¿Meter a un husky en una manada de lobos, intimidándolo porque no era de por aquí? Cuando Aegon el Conquistador desembarcó en Desembarco del Rey, contaba con menos de 2000 hombres. Nadie creía que pudiera establecerse en este continente, y mucho menos conquistar los 7 reinos. Pero tenía tramposos, 3 de ellos: Valerion, Meraxes y Vhagar. En la batalla del Campo de Fuego, las fuerzas combinadas del Rey de la Roca y el Rey de las Tierras de los Ríos, fueron incineradas directamente por los 3 dragones gigantes, matando a 4000 hombres, incluyendo al Rey de las Tierras de los Ríos y a todos sus hijos. Tras esta batalla, el pueblo de Poniente aclamó que los dragones gigantes eran invencibles, y los 7 reinos se postraron a los pies del trono de hierro. ¡Qué imponente fue aquello! Pero su dragón rojo solo hacía muecas de memes o actuaba como una mascota. Eres un dragón. ¿Dónde está tu imponente aura? Rakaro estaba furioso porque no había estado a la altura de las expectativas. Se levantó, se colocó detrás del dragón rojo, lo agarró por el cuello y lo lanzó hacia afuera. Si quieres comer, ve a buscarlo tú mismo. Gap. El dragón rojo dejó escapar un grito lastimero. Justo cuando estaba a 1 metro del cordero, el dragón negro Arlón se giró repentinamente y lanzó una amenaza severa. El dragón rojo se sobresaltó, inmediatamente dio una voltereta y corrió de vuelta frenéticamente, contoneándose como un pingüino agraviado, abrazando con fuerza la pantorrilla de Rakaro. Pobrecita, los ojos de Daenerys se curvaron formando medias lunas. También tienes que ponerle un nombre. Mirri. Rakaro miró al dragón rojo, pensando en alguien. Dijo con voz grave. Su nombre es Mirri. Mirri me salvó la vida, y quiero salvar la vida de su gente. Mirri, repitió Daenerys, asintiendo con la cabeza. Le sienta muy bien, Arlón. Si te atreves a molestar a Mirri, yo me atreveré a molestar a tu madre, dijo Rakaro, apartando a Mirri de una patada y aullando mientras se arrojaba de nuevo sobre la cama. Al ver que Rakaro y Daenerys estaban ocupados y la ignoraban por completo, Mirri dejó escapar un gemido de impotencia y, de repente, extendió sus alas, cuyas membranas transparentes y delicadas brillaron con una luz similar a la de los rubíes. Sus débiles patitas se impulsaron con esfuerzo, y de hecho alzó el vuelo, aleteando unas cuantas veces antes de aterrizar firmemente sobre la frente de Rakaro. La respiración agitada en la habitación cesó. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. ¡Por los dioses!, exclamó Daenerys. Puede volar. Rakaro también quedó atónito. El dragón rojo más tímido fue en realidad el primero en volar. Mirri extendió sus alas y aleteó unas cuantas veces, con una expresión orgullosa, como si dijera, ¿no es hora de darle algo de carne a este señor? Mirri sin duda se convertirá en la más fuerte, elogió Daenerys con sinceridad. Irri y Dorea usaron toallas calientes para lavar a Rakaro y Daenerys respectivamente y les ayudaron a cambiarse de ropa, mientras que Vera colocó el acero valirio sobre Rakaro y le ató la cimitarra a la cintura. Khal, Jorah te está esperando afuera. Entendido. Ayúdame a comprar ostras. Triple resistencia, triple cultivo, me siento un poco débil, necesito reponerme. Bueno. Rakaro caminó a grandes zancadas por el largo corredor, el dragón rojo Mirri se posó sobre su hombro, mirando a su alrededor con curiosidad. El suelo estaba pavimentado con mármol blanco, y a lo largo de las paredes había columnas de piedra intrincadamente talladas, con murales de mosaico entre ellas. En el patio había una fuente, una elegante estatua de una sirena que sostenía una concha marina de la que brotaba agua. Un rayo de sol iluminaba el agua, haciendo que las gotas se vieran cristalinas. El vestíbulo era semicircular, con una cúpula sostenida por 12 columnas de piedra. La cúpula tenía una base de mosaico azul que representaba la figura de un dios del mar. Jorah Mormont permanecía allí esperando, con su espeso flequillo reluciente. Al ver llegar a Rakaro, se arrodilló sobre una rodilla en señal de saludo.
Al alzar la vista y ver al dragón rojo sobre el hombro de Rakaro, quedó momentáneamente atónito, retrocediendo inconscientemente medio paso, con una expresión de miedo y asombro en el rostro. Mirri sintió la mirada de Jora y echó la cabeza hacia atrás, hacia el cabello de Rakaro. No puedes verme, no puedes verme. Esto es, Jora tragó saliva. Su nombre es Mirri. Los dragones han sido buenos amigos de los humanos desde tiempos ancestrales. Es muy razonable y lógico que sean algo amables con los humanos, aunque un poco torpes socialmente. Sí, así es. Todos pensaban así. Cualquiera que no lo hiciera sería asesinado por él. Al pensar en esto, Rakaro no pudo evitar esbozar una sonrisa armoniosa. Jora se arrodilló lentamente. Esta vez no fue por cortesía, sino por sumisión. La gente que vive hoy en día jamás ha visto la era de los dragones. Nunca pensé que tendría el honor de presenciar con mis propios ojos la resurrección de una criatura legendaria. Levántate, Ser Jora. Rakaro le hizo un gesto para que se levantara, buscó una silla y se sentó. Mirri voló hacia el respaldo de la silla. ¿Qué ocurre? Jora se puso de pie, sin poder apartar la mirada del dragón rojo. Illyrio, Semen y Eccles han muerto. 3 más fallecieron en la explosión del muelle. Los puestos aún no se han ocupado. Incluyéndome a mí, solo hay 35 personas en el consejo. ¿El consejo tiene un número fijo de miembros? Jora pensó un momento. No exactamente. Entonces está bien. Entendido, respondió Jora, y luego preguntó, ¿cómo se deben administrar los bienes de esos 3 gobernadores? ¿Cómo quieres manejarlo? Por ahora, nadie se atreve a tocarlo. Todos están esperando tu decisión, dijo Jora. Esos 3 provenían de familias numerosas, con muchas esposas e hijos, y un patrimonio considerable. Rakaro guardó silencio un momento, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Dividir las propiedades ajenas y provocar la ruptura de familias es fácil, pero no suena bien. Ya había superado la etapa inicial. No era momento de hacerse con cualquier dinero. El poder y la reputación eran más importantes que la riqueza. ¿Qué emperador robaría abiertamente a sus ministros? Incluso si quisiera hacerlo, tendría que ser estratégico. No debería parecer demasiado feo. En este asunto, el hecho de que los gobernadores no dieran el primer paso significaba que querían que él fuera el malo de la película. Dado que ese era el caso, lo retrasaría. Veamos quién no pudo contenerse primero. Incluso si daban el primer paso, la mayor parte del pastel sin duda sería para él. Jora asintió y añadió. Durante la última guerra, el Kalasar estaba demasiado lejos de Pentos y los refuerzos no pudieron llegar a tiempo. ¿Deberíamos empezar con el reclutamiento obligatorio? El reclutamiento obligatorio requería entrenamiento, y Rakaro no sabía cómo entrenar a las tropas. Sabía lo que era marchar al unísono y girar a la derecha, pero eso era solo la forma, no el espíritu. Detrás de esa voluntad de hierro se escondía la fe en una ideología y la lealtad al pueblo. El ejército francés en tiempos de Napoleón tenía suficiente fe, pero a menudo se dispersaba durante las marchas, sin siquiera saber por qué. Los ejércitos feudales serían aún peores. Rakaro no quería cruzar con orgullo el mar angosto, formar filas, mirar atrás y descubrir que los soldados se habían amotinado. Pero los Inmaculados eran diferentes. Con ellos jamás habría motín, y estaban bien entrenados, dispuestos a luchar hasta el último hombre. Rakaro disponía ahora de un rescate de 500.000. Había prioridades. Las ciudades podían construirse poco a poco, pero los soldados debían ser reclutados de una sola vez. Pentos poseía el escudo de Pantos y a los Inmaculados, un total de 7.000 hombres. Nadie podía conquistarlo, así que pudo volver a centrar su atención en el mar Dothraki. Compremos los Inmaculados, dijo. ¿Cal sabe algo sobre los Inmaculados? Preguntó Jora sorprendido. Por supuesto. Son la mercancía más preciada de los traficantes de esclavos en Astapor. Compran niños de unos 5 años y les cortan los genitales, sin dejar rastro alguno. 1/3 de los niños muere durante este proceso. Cada día solo les dan un cuenco de pasta hecha con lombrices, carne de perro y otras carnes. Son azotados hasta que dejan de sentir dolor, y son quemados hasta que dejan de temer al fuego. Los Inmaculados deben matar a un bebé para ganarse su casco de bronce con pinchos. También está la prueba de lealtad. A cada niño se le da un cachorro para que sea su compañero día y noche durante un año. Un día, su amo les ordena matar a su perro. Aquellos que se niegan son ejecutados en lugar de convertirse en Inmaculados. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Jora. Realmente no sabía que el entrenamiento de los Inmaculados fuera tan cruel. No tienen nombre. Cada día se les asignan nombres nuevos para destruir su sentido de identidad.
Los Inmaculados entrenados son máquinas perfectas, que no conocen el miedo ni el dolor y obedecen absolutamente todas las órdenes. Incluso si se les ordenara suicidarse, lo harían sin dudarlo. Rakaro continuó. Te daré 500.000 dragones de oro. Ve a Astapor y compra 5.000 Inmaculados. Jogos te acompañará entonces. El viaje es largo, ten cuidado. Como me ordenes, Cal. Jorah se arrodilló de nuevo. Al salir del salón, no pudo evitar volver a mirar al dragón rojo. Después de que Jorah se marchara, Mirri bajó volando del respaldo de la silla, aterrizó sobre el hombro de Rakaro y se frotó contra su mejilla. Ven, Mirri, sacó un trozo de carne seca de su bolsillo y se lo dio de comer. ¡Viva la libertad! Se quedó mirando la llama de la vela en la pared, a 10 metros de distancia, reflexionó un momento e hizo un gesto como si quisiera agarrar algo en el aire. La punta de la llama parecía ser arrastrada por un hilo, ardiendo inmediatamente con fuerza hacia él, como si se tratara de pasar de un encendedor común a uno a prueba de viento, pero eso era todo lo que podía hacer. Consideraba que esta habilidad era su mayor ventaja. En retrospectiva, podría estar relacionado con el libro de magia de Euron. Él desconocía el principio y cómo potenciarlo. Era solo un transmigrador novato que no había experimentado nada parecido y se sentía algo confundido. Sin embargo, incluso los sacerdotes rojos podían vivir cientos de años. No debería ser difícil para él si se esforzaba, ¿verdad? Ned se sentía a la deriva en el caos, el dolor lo invadía en oleadas, el tiempo perdía sentido en la oscuridad. De vez en cuando recuperaba brevemente la conciencia, sintiendo el balanceo de las tablas de madera bajo él, el dolor punzante de la herida en su abdomen. Alguien le estaba cambiando el vendaje, pues podía oler el aroma de las hierbas. Unos dedos presionaban su herida inflamada, extrayendo pus y sangre, y el dolor agudo lo sumía de nuevo en la oscuridad. Cuando despertaba, alguien le obligaba a tragar un caldo medicinal de sabor extraño. Quiso preguntar dónde estaba ahora, pero cuando abrió la boca, solo pudo emitir un débil gemido. Quienes lo atendían tampoco hablaron, simplemente repitieron su trabajo en silencio y luego se marcharon. Ned soñó con Invernalia, soñó con Catelyn, soñó con sus hijos. ¿Se había convertido Robb en el Señor del Norte? ¿Estaban a salvo Sansa y Arya? ¿Podría Bran levantarse de nuevo? ¿Recordaba aún el pequeño Rick en su rostro? ¿Jon, cómo le iba en el muro? Cada pregunta era como una puñalada en el corazón. En comparación, la herida de la puñalada no dolía tanto. Tras un tiempo indeterminado, Ned finalmente recuperó la plena conciencia. Al abrir los ojos, vio que no había ventanas, solo una lámpara de aceite colgada en la pared que emitía una tenue luz amarilla. El aire estaba impregnado del hedor a excremento y un fuerte olor a sangre. Yacía en el suelo, con la herida del abdomen aún palpitando levemente. La tocó. La herida bajo el vendaje se había cubierto de costra. De repente, se oyó desde fuera el sonido de espadas chocando, seguido del rugido de una multitud, vítores y gritos que subían y bajaban como una marea. ¿Dónde es esto? La voz de Ed estaba ronca. De repente, un leve tintineo de cadenas provino de las sombras en la esquina. Un hombre corpulento, con todo el cuerpo encadenado, se inclinó lentamente hacia adelante. La lámpara de aceite iluminaba su rostro. Una cicatriz se extendía desde su frente hasta su barbilla, con un aspecto espantoso, como si una espada le hubiera partido la cabeza en dos. Este es el séptimo infierno. El hombre hizo una pausa, una sonrisa sombría asomó en la comisura de sus labios, dejando al descubierto una dentadura llena de dientes negros y desiguales. Bienvenidos al foso de lucha de Astapor. Atentos. El aroma a pan recién horneado que emanaba de una tienda en Green Street era más tentador que cualquier perfume que Arya hubiera olido jamás. Tragó saliva, acercándose lentamente a una paloma que picoteaba migas de pan. La paloma presentía el peligro y se preparaba para volar, pero la espada de madera de Arya la alcanzó rápidamente. La paloma lanzó un grito lastimero, aleteando mientras caía al suelo. Arya corrió y agarró la paloma. Esta forcejeó desesperadamente e incluso le picoteó la mano, pero ella la agarró del cuello y giró, oyendo un crujido seco de hueso. Atrapar palomas era mucho más fácil que atrapar gatos. Arya ató la paloma a su cinturón y siguió caminando por la calle. Pasó junto a un carrito de 2 ruedas repleto de tartaletas de mermelada, que desprendían aromas a arándanos, limón y albaricoque. Le rugieron las tripas. Miró al vendedor y preguntó, ¿me da uno? ¿De limón, o de cualquier sabor? El hombre del carro la miró de arriba a abajo. 3 monedas de cobre. ¿Te lo cambio por una paloma gorda? Si tienes dinero, come. Si no, piérdete. El aroma de las tartaletas de mermelada recién horneadas era tentador, pero no tenía monedas de cobre, ni una sola.
Tywin le había enseñado a no robar, pero ella no recordaba por qué no debía hacerlo. Miró al hombre del carro, que se disponía a arrebatar una tarta y huir, pero antes de que pudiera actuar, vio acercarse a dos pantos Shield, vestidos con túnicas blancas con marcas rojas en forma de cola de caballo. Arya solo pudo lanzar una última mirada a regañadientes a las tartaletas de mermelada antes de darse la vuelta y salir corriendo. Desde que aprendió a cazar pájaros con su espada de madera, rara vez tenía hambre, pero comer carne de paloma todos los días le provocaba náuseas. Incluso la había comido cruda 2 veces. Ella también había comido la comida gratuita que Rakaro distribuía trimestralmente. Ese día era muy esperado. Todos los plebeyos se reunieron en la Plaza de la Victoria para recibir la comida. Antes se llamaba Plaza de la Gloria, pero ahora había sido rebautizada como Plaza de la Victoria, en conmemoración de la victoria de Rakaro sobre Robertier, su Tywin. Arya quedó atónita ante la escena. Innumerables carros de 4 ruedas estaban repletos de fragante pan tostado, y había estofado, e incluso se podía conseguir cerveza. Se mezcló entre la multitud y vio a Daenerys Targaryen repartiendo comida. Era verdaderamente hermosa, incluso más hermosa que Sansa. Quizás era la mujer más hermosa del mundo. En cambio, su propio cabello estaba lleno de barro, su rostro estaba sucio y hacía mucho que había olvidado la última vez que se había lavado la cara. Quizás Daenerys pensaba que era una mendiga. Daenerys le puso en la mano un trozo de pan y un cuenco de estofado, e incluso le sonrió, sin inmutarse en absoluto por su aspecto. Arya olió la comida y sintió que era lo más delicioso del mundo. Pero entonces sintió que estaba mal. Esa era la comida del enemigo, no podía aceptar bondad de la persona que la había matado, Tywin. La gente a su alrededor gritaba el nombre de Rakaro, con rostros llenos de reverencia. Cada bocado que daba le parecía una traición, pero el guiso era tan fragante que no pudo resistirse. Tras beberse una taza de cerveza, se escondió en un rincón discreto y se quedó dormida. Soñó con su pequeña loba Nymeria, que corría libremente por el bosque. Ella también soñó con Jon. Él estaba en cuclillas a su lado, llamándola hermanita y despeinándola. Cuando despertó, tenía la cara cubierta de lágrimas. Ella quería volver a casa, pero dejar Pentos y regresar a Poniente era mucho más difícil de lo que imaginaba. Para embarcarse se necesitaba dinero, del que ella no disponía. Ella había planeado vender su pulsera de plata para conseguir dinero, pero se la robaron la noche en que vio morir a Syrio. Ese día, vio cómo traían el cuerpo de Syrio de vuelta a la ciudad. Ya estaba podrido y apestaba, pero reconoció la ropa que Syrio llevaba puesta cuando se marchó. Aquella noche le robaron todas sus pertenencias, dejándole solo la ropa que llevaba puesta, su espada de madera y una aguja. Arya fue al mercado de pescado al sur del puerto. Allí había muchos cobertizos construidos por los pescadores. Como estos podían pasar días en el mar, ella podía dormir bien dentro. Arya caminaba por el muelle. El puerto comercial al norte estaba en obras esos días, y muchos barcos mercantes estaban amarrados en el muelle de los barcos de pesca. De repente, vio un barco mercante con una bandera azul y una cruz blanca en diagonal. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un barco de Poniente. Mientras la tripulación descargaba la mercancía, Arya se coló sigilosamente en el barco y se escondió en un rincón lleno de lonas. Así era como evitaba a los niños que la acosaban. Siempre lograba escapar con éxito. Cubriéndose con una lona, acababa de soltar un suspiro de alivio cuando sintió una mano grande que de repente levantaba la lona, la agarraba por el cuello y la alzaba. «Mira lo que hemos encontrado», dijo una voz áspera a sus espaldas. «Un ratoncito». Ella se dio la vuelta. El hombre era un hombre corpulento con una barba tupida. Le arrebató una aguja del cinturón a Arya y la alabó repetidamente. «No está mal, es una buena espada. Devuélveme mi espada. El miedo duele más que una espada». Arya repitió en silencio el mantra que Syrio le había enseñado, forcejeando desesperadamente, arañándose con las uñas, pero el hombre la arrojó de un manotazo sobre la cubierta. El hombre corpulento sonrió y se guardó una aguja en el cinturón. «Agáchate, pequeño mendigo, o te arrojaré al mar para que lo coman los peces». Arya jamás renunciaría al regalo que Jon le había dado. Se levantó a toda prisa, con los ojos llenos de sed de venganza, como una pequeña bestia herida. Justo cuando estaba a punto de lanzarse al ataque y luchar, se oyó la voz de una niña desde la orilla. «Sam, devuélvele la espada». Al ver al recién llegado, el rostro del hombre corpulento cambió drásticamente, como un ratón al ver a un gato, y rápidamente explicó. «Señorita, este pequeño mendigo es un polizón. Le dije que le devolviera la espada».
Arya se giró y vio a una joven que vestía una falda corta de seda blanca, con sus trenzas oscuras cayéndole sobre el pecho, sus ojos almendrados llenos de ira, y que sostenía una bolsa de ostras. El hombre no se atrevió a demorarse, sujetó la aguja con ambas manos y se la entregó respetuosamente a la niña. La chica la tomó, y la punta de la espada brilló, clavándose en el muslo del hombre e inmediatamente haciendo que la sangre salpicara. El hombre aulló, agarrándose la herida y temblando de pies a cabeza, pero no se atrevió a pronunciar ni una sola palabra dura. Arya estaba atónita. Ella había practicado esgrima acuática y pudo ver que la chica ni siquiera sostenía la espada correctamente. Simplemente apuñalaba a ciegas. Sin embargo, el hombre no mostró la menor intención de resistirse. Ella nunca quiso ser una dama. Practicaba esgrima para alcanzar la libertad y anhelaba la aventura. Pero en los últimos días, sus expectativas habían disminuido día a día, hasta que finalmente, lo único que deseaba era no ser acosada por los demás. Aún así, este deseo seguía siendo difícil de alcanzar. Pero, ¿por qué una chica que ni siquiera sabía usar una espada podía infundir tanto miedo a la gente? ¿Por qué exactamente? Niña, hiciste lo correcto. La niña se volvió hacia Arya y la animó. Si alguien te provoca, no tengas miedo, simplemente apuñálalo con una espada. El miedo hiere más que una espada. Ella también comprendía este principio. Arya no pudo evitar sentir admiración. Además, se atrevió a defender a alguien que no conocía. ¿Cómo te llamas?, preguntó la chica. Mi nombre es Nana, soltó Arya de repente. Su pequeña loba se llamaba Mimería. No se atrevía a revelar su verdadero nombre, así que inmediatamente pensó en este. La chica la miró fijamente por un momento y luego preguntó. No tienes a dónde ir, ¿verdad? A Arya le dolía el corazón, y simplemente asintió. Entonces ven conmigo. Los dos se dieron la vuelta y bajaron del barco. La chica no volvió a mirar al hombre. Tomó la mano de Arya y caminó hacia la ciudad. La niña la condujo hacia el norte, a través de la avenida Pentos. Los miembros del escudo de Pantos que estaban en la carretera se detuvieron al ver a la niña, hicieron una reverencia y se llevaron las manos al pecho. Los peatones también le abrieron paso. Algunos le ofrecieron fruta y pasteles. La niña solo asintió levemente y no aceptó, pero aún así, se alegraron mucho de verla. Arya jamás había visto a nadie recibir un trato así. Robert no podía hacerlo, e incluso Tywin no podía hacerlo en Invernalia. ¿A dónde vamos? Mientras se adentraban cada vez más en zonas apartadas, los nervios de Arya se tensaron de nuevo. No había conocido a ninguna persona amable durante todo este tiempo. No tienes a dónde ir, claro, vamos a mi casa. Al salir del barrio popular, el paisaje se abría ante nosotros. El ancho camino empedrado estaba limpio y ordenado, con mansiones y fincas a ambos lados, ocultas por fuentes y flores. El aire estaba impregnado del fresco aroma de la brisa marina. Aquello era el paraíso, un mundo completamente diferente del barrio marginal en el que Arya se había estado escondiendo, donde a menudo tenía que evitar a borrachos y ladrones, e incluso competir con ratas y cucarachas por un lugar donde dormir. Caminaron durante otros 30 minutos y finalmente llegaron frente a un gran palacio. A ambos lados de la puerta, una hilera de banderas rojas con colas de caballo negras ondeaba al viento, exactamente igual que el emblema en los pechos del escudo de Pantos. Los guerreros Dothraki, ataviados con armadura de escamas de serpiente, asintieron a la chica y les abrieron paso. Arya se quedó parada frente a la puerta, estupefacta y mareada. Esta era la mansión del comandante. El lugar donde vivió el asesino de Tywin. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo has podido entrar aquí?, preguntó temblando. La chica sonrió y dijo. Me llamo Vera. Soy la mayordoma de Khal Ra'alo. Por supuesto que puedo entrar. Dicho esto, tomó la mano de Arya. Entra conmigo. Comamos algo rico y demos un baño. El crepúsculo cayó sobre Pentos. Ra'alo estaba sentado en una gran bañera de latón. Unas hojas de limón y romero flotaban sobre el agua humeante. Una criada estaba bañando a Ra'alo. Vera hizo un gesto con la mano para indicarle a la criada que se marchara, y luego se sentó detrás de la bañera, cogió una toalla de terciopelo, le echó agua limpia en la espalda a Ra'alo y empezó a frotarle la ancha espalda. Un poco más abajo, en ese punto del medio. Ponle más fuerza. Ra'alo parecía cómodo, agarró un puñado de granadas, se las metió en la boca, las masticó un par de veces y luego escupió las semillas en la mano de Vera. Vera arrojó despreocupadamente las semillas de granada sobre la mesa, agarró un limón, se lo metió directamente en la boca, le dio un mordisco fuerte y el jugo salpicó por todas partes. La boca de Ra'alo se contrajo mientras observaba. ¿Así es como se come un limón?
Me gusta comerlo así. ¿Qué tiene de malo? Garland se ha ido, dijo Raayo de repente. ¿Por qué no fuiste con él? La mano de Vera se detuvo. ¿Por qué debería ir con él? No finjas, Raayo se giró para mirarla. ¿Crees que no lo vi? Tú lo montaste, lo amas, quieres irte con él. Tonterías. Vera escurrió el agua del paño y dijo secamente. Ese lugar horrible, andar, ni los perros irían. Yo nunca te detuve. Si Garland cambia de opinión cuando regrese y lo monte otra persona, no me culpes por no haberte avisado. Vera no dijo nada, simplemente bajó la cabeza y continuó frotando la espalda de Raayo. Esta vez, lo frotó hasta que él hizo una mueca de dolor. Tranquilízate. Suspiró. Aunque Garland es un poco imprudente, en realidad es un buen hombre. Si vas con él, seguro que te tratará bien. Es un noble andar, la mano de Vera se detuvo. No puede estar conmigo, vete. ¿Quién dice que no podéis estar juntos? ¿Cómo es posible que alguien de mi Raayo no sea digno de él? Vera levantó la vista. ¿Tienes tanta prisa por deshacerte de mí? Estoy pensando en ti. ¿De verdad? Vera tiró la toalla sobre la mesa y dijo en voz baja. Estoy embarazada. ¿Lo habías pensado? Ah. Raayo se quedó estupefacto al instante. Estoy embarazada, dijo Vera. El hijo de Garland. La boca de Raayo se curvó en una sonrisa y dijo alegremente. Buenas noticias. Entonces deberías ir a buscarlo con más urgencia. Este niño es un bastardo, yo soy Dothraki, y tanto mi hijo como yo seremos víctimas de acoso escolar. La temperatura en la habitación pareció bajar unos grados. Raayo dijo solemnemente. Vera, desde Pentos hasta Madre de las Montañas, el mar de hierba siempre será tu hogar. Tienes 30.000 guerreros Dothraki apoyándote. Toda mi sangre te respaldará. Te daré la mejor dote y te enviaré a la comarca para que te cases con Garland. Si alguien se atreve a intimidarte, derribaré su castillo. La voz de Raayo se suavizó de repente. Te mereces tener tu propia vida. Garland sin duda será un buen esposo y un buen padre. Los ojos de Vera estaban un poco húmedos. Después de un largo silencio, finalmente dijo. Está bien, pero necesito encontrar una criada para ti antes de irme. Alguien tiene que cuidarte bien. Recogí a una chica. Se parece mucho a mí, por eso la salvé. Ahora ayuda en la cocina y es perfectamente capaz de ser empleada doméstica. En fin, no tienes muchas exigencias. Raayo se puso de pie, se colocó la bata y agitó la mano. Como quieras. La noticia de la aplastante derrota de Robert Baratheon en Pentos se extendió rápidamente por los 7 reinos, conmocionando a todo el continente de Poniente. Los señores y nobles estaban en estado de alarma. Aunque las reacciones de los distintos señores fueron diferentes, todos se dieron cuenta al mismo tiempo de que los 7 reinos podrían estar a punto de cambiar. En desembarco del rey, Cersei Lannister recibió un mensaje por cuervo con antelación y descubrió la verdad. El día que Jaime trajo el cuerpo de Robert, organizó rápidamente el consejo privado, anunció públicamente la sucesión de Joffrey al trono y se convirtió en la reina regente. A continuación, destituyó a Ser Barristan Selmy de la Guardia Real en el Consejo Privado, ascendió a Sandor Clegane, el perro, a la Guardia Real, nombró a Jaime Lord comandante de la Guardia Real y nombró caballero a Lancel. Posteriormente, gastó una gran suma de dinero para sobornar a Janos Slynt, el comandante de la Guardia de la ciudad. Tras hacerse con el control de los Capas Doradas, ordenó sellar las puertas de la ciudad e interceptar a los mensajeros. Sansa Stark fue puesto bajo arresto domiciliario y se llevó a cabo una búsqueda a gran escala por toda la ciudad para encontrar a los bastardos de Robert y a Arya Stark. Esa noche, varios ministros que habían manifestado demasiada oposición desaparecieron misteriosamente, siendo reemplazados por caras nuevas leales a la familia Lannister. La reorganización del personal se completó prácticamente en un día, y un gran número de sirvientes del Palacio Real fueron reemplazados por personas procedentes de Roca Casterly. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En Rocadragón, al recibir la noticia de la muerte de Robert, Stannis Baratheon inmediatamente acordonó la isla y ordenó a su flota que se reuniera. Como heredero legítimo de Roberto, creía que el trono le pertenecía por derecho, y la coronación de Joffrey fue un desafío flagrante al linaje real. Redactó cartas en las que proclamaba su derecho al trono a los grandes señores en nombre del legítimo rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres.
En Bastión de Tormentas, Renly Baratheon, ocultando la noticia de que se había convertido en eunuco, partió hacia Alto Jardín para casarse con Margaery Tyrell, utilizando la fuerza del dominio para reclamar el trono. En Alto Jardín, los nobles del dominio se vieron sumidos en un caos sin precedentes. Mace Tyrell era arrogante y engreído, y en una ocasión llamó a los Dothraki perros salvajes y ladrones de caballos, convencido de que los caballeros del dominio podrían derrotar fácilmente a estos bárbaros. Sin embargo, la victoria de Rakaro provocó que la casa Tyrell perdiera todo prestigio, sufriendo pérdidas de hombres y equipo, además de verse obligada a ofrecer rescates y buques de guerra. Los nobles de la vieja escuela, como Ramdil Tarly, estaban sumamente insatisfechos con la subestimación del enemigo por parte de Mace y su avance temerario, pero aún así debían apoyar a la casa Tyrell para mantener el honor general del dominio. Tras la última y devastadora derrota, todos quedaron envueltos en la sombra de Rakaro, y muchos señores comenzaron a favorecer el fortalecimiento de las defensas y la limpieza de los campos, evitando la batalla abierta con la caballería Dothraki. Tras la llegada de Renly a Alto Jardín, Olenna, la reina de las espinas, utilizó el saqueo injustificado de los barcos de Alto Jardín por parte de Robert como pretexto para exigir 70.000 dragones de oro al trono de hierro, y aprovechó la oportunidad para respaldar la pretensión de Renly al trono. En Invernalia, la noticia de la muerte de Eddard Stark llegó junto con la derrota de Robert, y todo el norte se sumió en el luto. En ese momento, el joven Robb Stark lideraba 18.000 soldados, acantonados en Foso Cailín, listos para marchar hacia el sur en cualquier momento. En el sur, después de que Tywin Lannister se enterara de la captura de Tyrion, dirigió personalmente a 20.000 soldados por el camino dorado hacia el Vado Rojo. Otros 15.000 hombres, liderados por Kevan Lannister, capturaron Diente de Oro. El vasallo de los Tully, Clement Piper, murió en batalla, y el ejército avanzó hacia Aguas Dulces. Al mismo tiempo, Tywin también envió una pequeña fuerza liderada por la montaña Gregor Clegane, disfrazados de bandidos, para saquear las tierras de los ríos. Cuando Tywin recibió la noticia de la muerte de Robert, cambió inmediatamente su plan. A diferencia de su implacable avance en la obra original, condujo a su ejército a capturar Doncella Rosa, desde donde podría amenazar Aguas Dulces marchando hacia el norte o llegar a Desembarco del Rey marchando hacia el sur, y ordenó a Kevan en el norte que se retirara y defendiera Diente Dorado. Tywin se mostró cauto y, aunque conmocionado, también sabía que la derrota de Robert a manos de Rakaro no había sido en absoluto accidental, y que la amenaza de los Dothraki no podía subestimarse. Sin embargo, su prioridad inmediata era asegurar la posición de Joffrey en el trono y el dominio de la casa Lannister. El honor familiar estaba por encima de todo, y no se detendría ante nada para garantizarlo. Al enterarse de la noticia, Balon Greyjoy convocó inmediatamente al Consejo de Capitanes de las Islas del Hierro. La muerte de Robert significaba que los 7 reinos estaban a punto de sumirse en el caos, lo que representaba una oportunidad caída del cielo para que el pueblo de los Lazos resurgiera. Balon comenzó a preparar una incursión a gran escala para devolverle la grandeza a las Islas del Hierro. Tenía 2 objetivos principales. 1, Lannisport en las tierras del oeste, y 2, de Bournemouth en el norte. La reacción de Dorne fue tan relajada como siempre. Los caballos seguían corriendo, los bailes seguían sonando. El príncipe Doran, Oberyn y otros se reunieron en los jardines acuáticos, simplemente celebrando esta justicia tardía. Además, si bien mantenían una neutralidad aparente, en privado continuaron fortaleciendo su alianza con Rakaro. Desde que Nymeria fue al Mar de Hierba y libró una feroz batalla, fue completamente derrotada, perdió su armadura y suplicó repetidamente clemencia. Tras su regreso, lo anhelaba día y noche, incapaz de quedarse más tiempo en casa. Estaba ansiosa por partir, preparándose para llevar a los gemelos de la casa Fowler a Pentos para buscar a Rakaro para otro enfrentamiento. En medio de esta tensa atmósfera, Desembarco del Rey celebró un funeral por Robert en el Gran Septo de Baelor. 7 enormes lámparas de cristal colgaban de la cúpula, proyectando una luz iridiscente sobre el suelo. El aire estaba impregnado del fuerte aroma a incienso, destinado a enmascarar el olor que emanaba del cadáver. Robert fue colocado sobre un pedestal de mármol negro, rodeado de 7 velas. Vestía ropas negras de luto cosidas con hilo de oro, con las manos cruzadas sobre el pecho, y su martillo de guerra descansaba sobre su cuerpo. La gran herida en su vientre había sido tratada con esmero. Sus órganos internos fueron extraídos y rellenados con especias. 2 piedras pintadas con estrellas de 7 puntas fueron colocadas sobre sus ojos, simbolizando a los 7 dioses que guían el alma del difunto al más allá.
El gran Septón, ataviado con una túnica sagrada de colores del arco iris y sosteniendo los 7 óleos sagrados, permaneció de pie en los escalones presidiendo la ceremonia. Nos hemos reunido hoy aquí para despedir a Robert Baratheon, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, gobernante de los 7 reinos y protector del reino. Cersei Lannister permanecía de pie junto al ataúd, vestida de negro, con su cabello rubio cubierto por un velo negro y una expresión de tristeza en el rostro. El príncipe Joffrey estaba de pie junto a su madre, esbelto, vestido con elaboradas túnicas negras y doradas. Su corona estaba adornada con leones y ciervos. Su expresión mostraba impaciencia y un atisbo de excitación morbosa. En un rincón del Sect, Sansa Stark estaba flanqueada por varias doncellas, vestidas de luto, con los ojos rojos e hinchados y el cuerpo temblando. Desde que su padre, Lord Vater, cayera accidentalmente al agua, ella se había convertido en prisionera de la familia real, aunque nadie lo decía abiertamente. Jaime, vestido con la capa blanca de la Guardia Real, montaba guardia no muy lejos. La Guardia Real permaneció en sus puestos, a excepción de Ser Barristan Selmy, el viejo caballero que había sido destituido por edad y enfermedad. Después de que el sumo Septón terminara el extenso elogio fúnebre, 7 asistentes de septos, portando incensarios, se acercaron al ataúd. Cada uno lo rodeó 7 veces, representando las bendiciones de los 7 dioses. A continuación tuvo lugar el velatorio. Los nobles se acercaron uno a uno para presentar sus respetos al rey fallecido. Cersei fue la primera. Reprimiendo las ganas de vomitar, se inclinó y besó suavemente la frente de su marido. Joffrey siguió a su madre, su mirada recorrió el martillo de guerra de su padre. Un destello de codicia brilló en sus ojos verde esmeralda. Cuando le llegó el turno a Sansa, se arrodilló ante las escaleras, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su hermano Robb se enfrentaba a los Lannister. Tras haberle dicho que su padre había muerto ahogado, el príncipe Joffrey ya no era el elegante heredero que había sido, insultándola y maltratándola a diario. Ahora se encontraba aislada e indefensa en desembarco del rey. Irónicamente, nadie estaba realmente de luto por Robert. Sus hermanos estaban todos ausentes, su esposa estaba fingiendo y su hijo ya estaba impaciente por tomar el poder. La que lloró con mayor tristeza fue Sansa, pero, por desgracia, ni una sola lágrima que derramó fue por Robert. La ceremonia concluyó. El gran Septón elevó los santos óleos. Los 7 dioses han aceptado el alma del rey Robert Baratheon. Que el Dios Padre lo juzgue con justicia, que el guerrero le otorgue fuerza, que el herrero lo ayude a rehacer su vida, que el extraño lo guíe al reino eterno. Posteriormente, 7 miembros de la Guardia Real levantaron el ataúd y abandonaron el septo para dirigirse a la cripta real. Cersei y Joffrey les seguían, y los miembros de la familia real y los nobles formaron una larga fila que los seguía de cerca. A lo lejos, las campanas fúnebres repicaron durante un largo rato. Jaime, junto con otros miembros de la Guardia Real, escoltó el ataúd por las calles. Cuando Robert estaba vivo, era como un toro. Muerto, era tan pesado como una montaña. Caminaban lentamente, cubiertos de sudor. Las calles estaban repletas de gente vestida de negro. Las mujeres se cubrían el rostro y lloraban, los hombres parecían afligidos y los niños observaban con curiosidad la procesión fúnebre. Roberto bebía mucho y era mujeriego. No era un buen rey, pero para esta gente común, había derrotado al rey loco y traído la paz. Ahora, había muerto a manos de bárbaros en tierra extranjera. Los ojos de la gente estaban llenos de miedo. Míralos, dijo Jaime a otro miembro de la Guardia Real, como si los Dothraki fueran a asaltar las puertas de la ciudad mañana mismo. Ser Barristan se había marchado. Ni siquiera reconoció al hombre que estaba a su lado. Jaime recordó la explosión una vez más. Incluso ahora, sentía un temor persistente. 5 miembros de la Guardia Real, los caballeros más valientes de los 7 reinos, habían muerto así sin más, completamente indefensos ante la explosión. ¿Qué podría resistir semejante poder? Al doblar la esquina, un viejo monje se subió a una caja de madera y gritó. Era alto y delgado, de cabello gris y rostro surcado de arrugas. Vestía una túnica de lana hasta las rodillas y sostenía un látigo en la mano, azotándose mientras hablaba. A su alrededor se encontraba un grupo de monjes, también vestidos con sencillas túnicas de lana, cuyos rostros reflejaban fanatismo hacia el monje que aparecía en la caja. Desembarco del rey ha caído. Los señores nos han abandonado. La voz del monje era ronca. El hombre del trono de hierro ha traicionado a los señores. Rakaro fue enviado por los señores para castigarnos. Él es el látigo de los señores. Quemará todo pecado con fuego impío. Mirad al cielo. Esa es la advertencia de los señores. Dijo el monje, señalando el cometa rojo en el firmamento. Los dragones renacerán del este.
El mar se teñirá de sangre. Lloverá fuego del cielo. La calamidad volverá a asolar los 7 reinos. Sálvenos. Gritó una mujer. Hemos pecado. Debemos arrepentirnos. Posteriormente, la multitud se arrodilló en el suelo. Algunos se dibujaron estrellas de 7 puntas en el pecho, otros comenzaron a rasgarse la ropa y otros se untaron barro en la cara. Ya nadie prestaba atención al funeral del rey. Miren, él es el salvador del rey. El que salvó al rey del mar de fuego. Alguien reconoció a Jaime y gritó con fuerza. Jaime se sobresaltó. Estaba acostumbrado a que lo llamaran Matarreyes, y le sorprendió oír que alguien lo llamara así. Si no hubiera sido por la ocasión, se habría echado a reír a carcajadas. ¿El salvador del rey? Solo había traído un cadáver y apuñalado a la mano leal al rey, preservando así el trono de la familia Lannister. Alzó la vista hacia el cometa rojo en el cielo. Si los señores realmente estaban observando, que recuerden castigar a Jaime Lannister. En la fortaleza roja, dentro de la alcoba, la luz de las velas parpadeaba. Cersei estaba junto a la ventana, haciendo girar una copa de vino, con una sonrisa en los labios. Finalmente, ella era libre. Aunque la muerte de Robert no se produjo según lo planeado, el resultado fue el mismo. Su hijo había heredado el trono, y ella se había convertido en la reina madre regente, tal como deseaba, ostentando un gran poder. La única amenaza eran los Dothraki, pero ella ya había enviado a alguien a pedir ayuda a su señor padre. Ella alzó la vista. El cometa rojo era claramente visible. Sin importar el significado de aquel presagio, no permitiría que nadie le arrebatara su poder. Joffrey caminaba de un lado a otro en el suelo, su cabello rubio brillaba a la luz de las velas, un atisbo de locura se reflejaba en sus ojos. Todos los traidores deberían morir. Joffrey pateó una silla con un golpe sordo. Especialmente ese Stark. Cersei observó a su hijo desahogarse con calma, con una sonrisa asomando en sus labios. Hijo mío, la ira no soluciona nada. Joffrey pareció no oírla. Agarró una daga y la clavó en la mesa. Eddard Stark alteró el testamento e intentó usurpar el puesto de regente. ¿Quién se creía que era? Gracias a Jaime, Cersei tomó un sorbo de vino tinto y dijo lentamente, Ed nunca volverá a ser una amenaza. Espero que el tío no lo deje morir demasiado pronto, rió Joffrey. Si fuera yo, lo descuartizaría y se lo daría de comer a los perros. El viento entró en la habitación, la luz de las velas se mecía y la sombra de Joffrey se retorcía y deformaba en la pared. Se acercó a la ventana, apoyó las manos en el alféizar y miró hacia abajo, a la ciudad. Su hija está en nuestras manos. Haré que se arrepienta de haber nacido en una familia de traidores. La haré llorar y suplicar mi perdón delante de los cortesanos. Colgaré las cabezas de todos los traidores en las murallas de la ciudad. Robb, Stannis, Renly, ninguno de ellos será una excepción. Y a ese rácaro le haré pagar. Lo haré arrodillarse ante mí, llorando y suplicando perdón, y entonces, en su momento de mayor terror, lo haré pedazos. Joffrey agarró la copa de vino y la arrojó contra la pared. El vino tinto salpicó la pared blanca, de un color escarlata como la sangre. Cersei miró a su enérgico hijo, sintiéndose genuinamente orgullosa de él. Se está haciendo tarde, querido hijo. Mañana todavía tienes que asistir al pequeño consejo para hablar de tu ascensión. Pero aún no he terminado. Protestó Joffrey, con la ira reflejada en su rostro. Cersei puso la mano sobre el hombro de su hijo. Un rey sabio sabe conservar sus fuerzas. El plan de venganza se puede discutir mañana. Ahora necesitas descansar. Le besó la frente. Haré que un sirviente te acompañe de vuelta. Después de que Joffrey se marchara, Cersei se sirvió otra copa de vino tinto. Poco después, alguien llamó suavemente a la puerta. Ingresar. Amor y Lorch entró en la habitación, cubierto de mugre. Era bajo y gordo, con cara pálida de cerdo y ojos pequeños como los de un cerdo. Se arrodilló sobre una rodilla. Majestad, Lord Tywin me envió con una carta. Cersei tomó el pergamino y le echó un vistazo. Ser Lorch, ¿cuándo llegará el ejército de mi señor padre? Es incierto, su majestad. Actualmente, se enfrentan a la familia Tully y también deben estar atentos a la marcha de los Stark hacia el sur. Necesito hombres de confianza, ya. No podía esperar tanto. Estaba ansiosa por poner en marcha su gran plan. Has seguido a mi señor padre durante muchos años, ¿tienes alguna recomendación? Amor y reflexionó un momento. Si su majestad necesita ocuparse de algún asunto secreto, los valientes compañeros serían una buena opción. ¿Los valientes compañeros? Cersei arqueó una ceja.
Se hacen llamar los valientes compañeros, pero muchos los conocen como los bufones sangrientos, explicó Amori. Son una compañía de mercenarios con experiencia. Su señoría los contrataría para realizar algunas tareas, bueno, incómodas. Quiero verlos. Están en la ciudad, así que puedo organizarlo de inmediato. Una hora más tarde, los valientes compañeros se presentaron ante Cersei. Al frente de ellos iba un hombre de mediana edad, alto y delgado, con perilla y un collar hecho de monedas ensartadas. Los valientes compañeros le saludan, Su Majestad. Soy Vargo Oak, el comandante de esta compañía. Hablaba con un seseo, como si estuviera masticando algo, y babeaba constantemente. Los otros eran Pío Ususuik, el hermano Ut, Qyburn y Shawel el bufón. Entre ellos había incluso un Dothraki llamado Igo. Cersei reprimió su asco ante la repugnante boca de Vargo mientras hablaba, examinando al grupo, especialmente a los Dothraki. Al verlo, Cersei recordó la muerte de Robert, y luego la de Rakaro, y un escalofrío le recorrió la espalda. Quiero que vayas a las tierras de los ríos. Crea el caos allí, continuó Cersei. Quema aldeas, masacra civiles, pero haz que parezca que fueron los Dothraki. Debes infundir temor en la casa Tyrell, debilitar su poder y, preferiblemente, romper su alianza con Renly. Vargo miró a Igo, quien esbozó una sonrisa cruel. Eso suena a algo que haría Lord Tywin. Soy la hija de mi señor padre, dijo Cersei con frialdad. La única diferencia es que yo tengo la semilla. Vargo dejó caer un hilo de saliva. Entendido, Su Majestad. Dejaremos pruebas en el lugar de los hechos y dejaremos que los supervivientes relaten las atrocidades de los Dothraki. Tras la partida de los valientes compañeros, Cersei se sirvió otra copa de vino. Alzó la vista hacia el cometa rojo, con una oleada de ambición estratégica que crecía en su corazón. Su señoría estaría orgullosa de ella. No solo sería la hija de Tywin, sino que se convertiría en Tywin mismo, o incluso más. Sansa estaba confinada en una torre de la Fortaleza Roja, llorando y durmiendo y llorando, apenas probando la comida que le traían. 3 días después, un miembro de la Guardia Real la llevó a ver a la reina. Ella tenía miedo de aquellos hombres de capas blancas. Joffrey dijo que el rey no podía pegarle a su esposa, así que les pidió que lo hicieran por él. Los moretones en su cuerpo no habían desaparecido, se sumaban nuevas heridas a las antiguas y le dolían al menor roce. Ella preferiría que el perro la golpeara, porque él nunca le pegaba en la cara y era el más gentil, pero le asustaba su rostro desfigurado. En medio de sus pensamientos convulsos, llegó a la sala del consejo y vio a la reina Cersei todavía vestida de luto. El gran maestre Piselle y el eunuco Varys también estaban presentes, ambos vestidos de negro. Sansa, mi querida hija, los ojos de Cersei reflejaban tristeza, pero aún así logró esbozar una sonrisa, siento mucho verte tan tarde. Sansa se mantuvo educada e hizo una reverencia. Su gracia, todos han sido muy amables conmigo, pero nadie me ha contado lo que pasó. El rostro de Cersei rebosaba de ternura, igual que el de su madre. Sansa, Robb quiere marchar hacia el sur, lo cual es perjudicial para el trono de hierro. Esto es traición, imposible. Exclamó Sansa. Mi hermano jamás haría algo tan traicionero. Sansa, suspiró Cersei, el rey ha muerto, asesinado por ese Dothraki. Tu señor padre resultó gravemente herido y cayó al agua. La gente del barco no tuvo tiempo de salvarlo. Fue un fiel servidor del rey hasta su muerte. Inesperadamente, Robb traicionó al país que vuestro padre juró proteger. Eres la hermana de un traidor, ¿cómo voy a permitir que te cases con mi hijo? Pero lo amo. Sollozó Sansa en voz baja. ¿No nos habíamos comprometido? Sansa, eres una buena niña, Cersei le tomó la mano con ternura. Sé que lo amas, pero ¿cómo podemos confiar en la hermana de un traidor? La sangre lo determina todo. ¿Recuerdas cuando tu hermana dejó que su lobo mordiera a mi hijo? No soy como Arya. Dijo Sansa con entusiasmo. Soy obediente y seré una esposa leal y buena para Joffrey. Cersei la examinó a la cara y, tras un instante, asintió a regañadientes. Si Robb está dispuesto a jurar lealtad a la corona durante este período turbulento, entonces quizás podamos reconsiderar el compromiso. Entonces Cersei preguntó. Niño, ¿sabes leer y escribir? Sansa se secó las lágrimas, con un destello de esperanza en el corazón, y asintió enérgicamente. Debes escribir cartas a tu madre y a Robb, dijo Cersei. Instálalos a unirse a la corona contra nuestros enemigos. El gran maestre Piselle añadió. Si eligen a los aliados equivocados, las consecuencias serán desfavorables para ellos y para usted. Debería aconsejarles que tomen una decisión acertada. Dile a tu madre que estás a salvo, continuó Cersei.
Ni siquiera necesitan venir a desembarco del rey. Solo necesitan reconocer públicamente la realeza de Joffrey y anunciar a los 7 reinos que Renly y Stannis son traidores. Si lo hacen, demostrará su pureza de linaje, y cuando tengan su sangre lunar, podrán casarse con el rey en el gran septo de Baelor. Cuando Sansa oyó la palabra casarse, su respiración se aceleró. Su gracia, ¿podría contarme los detalles de la muerte de mi señor padre? Me decepcionas profundamente. La mirada de Cersei se tornó penetrante. Los Dothraki son unos carniceros salvajes que matan sin motivo. Si de verdad eres leal a la corona, como dices, deberías ayudarnos a unir los 7 reinos contra esta amenaza. Sansa contuvo las lágrimas y, con la voz quebrada, dijo: lo entiendo. Buena hija, dijo Cersei con expresión satisfecha. En estos tiempos de crisis, no podemos estar divididos. Joffrey necesita la fuerza de tu familia para proteger el país. Si el norte está en nuestra contra, ¿quién resistirá a esos bárbaros? ¿Quién vengará a tu padre? Escribiré, dijo Sansa. Cersei sonrió dulcemente y le besó la mejilla. Sansa, eres tan valiente. Cuando se lo cuente a Joffrey, seguro que estará orgulloso de ti. Sansa escribió 4 cartas, pidiéndole a Catelyn que dejara de lado la discapacidad de Bran e instando a Robb a retirar sus tropas. También escribió a su tía Lysa Arryn y a su abuelo materno Oster Tully, instándolos a emitir declaraciones en apoyo de Joffrey, a unirse contra las rebeliones de Stannis y Renly, y a resistir conjuntamente a los Dothraki. Tras escribir, tenía los dedos doloridos y rígidos, manchados de tinta. Varys le trajo el sello de su padre, y ella estampó cuidadosamente el emblema del lobo huargo en cada letra. En ese preciso instante, Tyrion abrió de golpe la puerta de la sala del consejo y pasó junto a Sansa, que estaba a punto de marcharse. ¿Eres tú? La voz de Cersei sonaba a la vez sorprendida y disgustada. Tyrion hizo una pausa. Su hermana odiaba esa mirada suya más que ninguna otra, y estaba completamente seguro de ello. Por fin sé de dónde saca Joffrey su cortesía, dijo. ¿Qué haces aquí? Su hermana lo miró fríamente con sus ojos verdes, como si fuera un extraño. Vine con Vargoat. ¿A dónde fueron? HMPH, dijo Cersei con frialdad, ¿qué derecho tienes a entrometerte en mis asuntos? Solo me quedé en la sucursal unos días, y todos se fueron. ¿Acaso mi querida hermana quiere oír cómo me llaman el gigante Lannister? Deja de usar ese tono vulgar. Cersei lo miró fijamente. ¿Qué haces exactamente en Desembarco del Rey? Tyrion caminó lentamente hacia la mesa del consejo y colocó un rollo de pergamino. Le entrego una carta a nuestro querido señor padre. Varys extendió su mano empolvada, recogió la carta y jugueteó con ella, elogiándola efusivamente. Lord Tywin es verdaderamente considerado, incluso usando oro puro para el sello. Cersei arrebató la carta, rompió el sello, desdobló el pergamino y su rostro cambió inmediatamente después de leerlo. Esto es indignante. Lord Fater envió a mi hermano al palacio para que asumiera sus funciones, y quiere que consideremos a Tyrion como mano del rey hasta que pueda asistir personalmente a la corte y ayudar en el gobierno. Tyrion aprovechó la oportunidad para sentarse en la silla de la mano. Supuso que Joffrey, al igual que Robert, rara vez asistía a las reuniones del consejo, por lo que el trono estaba vacío. Dado que ese era el caso, no sería educado. Aquí tengo otra carta, dijo, sacando otro rollo de pergamino de su manga. Es de Stannis, mi querida hermana. ¿La habrás visto? Cersei tomó la carta y sus ojos se abrieron de par en par al leerla. Finalmente, sacudió el pergamino y dijo furiosa. La traición ya es un crimen imperdonable, pero esto es simplemente el acto de un villano. Hizo una pausa. Quemaré todas estas cartas. Ningún rumor puede llegar a oídos de mi hijo ni de mi Padre Celestial. Seguro que Lord Dad ya oye algo más que rumores, dijo Tyrion, haciendo un gesto con la mano con indiferencia. Stannis debe de haber informado a todo el mundo. Además, lo que pone en la carta no es tan malo. ¿Estás loco? Cersei fulminó con la mirada a Tyrion. Llama a mi hijo Joffrey y me acusa de indecencia, incesto y traición. Solo necesita una excusa para legitimar su rebelión, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. ¿Qué esperabas que escribiera? Joffrey es el hijo legítimo y heredero de mi hermano mayor, pero quiero disputarle el trono. Jamás permitiré que nadie me llame puta. La voz de Cersei era casi un grito. Tyrion disfrutaba mucho viendo la locura de su hermana. Además, según el plan de Lord Fater, también tenía que enviar a Myrcella, la hija de Cersei, a Dorne para casarse con Tristane Martell. Ahora habría aún más drama para presenciar. Ah, y recibí noticias de Dorne por el camino, dijo Tyrion con cautela.
Lord Padre cree que necesitamos aliarnos con Dorne para luchar contra Stannis y Renly. Varys parpadeó e intervino. El príncipe Doran será un poderoso aliado. Pero su odio hacia la familia Lannister está profundamente arraigado, especialmente después de la tragedia de su hermana Ilia. Exactamente, Tyrion asintió. Así que Lord Padre está dispuesto a hacer una concesión, hizo una pausa, mirando a Cersei, y casar a Myrcella con Tristane Martell. El rostro de Cersei palideció al instante y luego se sonrojó. Gusano repugnante. Myrcella es mi única hija, ¿crees que te dejaría venderla como un saco de avena? Ir a Dorne es mucho más seguro que quedarse aquí, explicó Tyrion. Bofetada. Cersei se acercó a Tyrion y le dio una fuerte bofetada en la cara, dejándolo mareado y con el rostro ardiendo. La familia Martell nos odia. Gritó. Aún así, creo que estarán de acuerdo, dijo Tyrion, tocándose el rostro hinchado. El odio de Doran hacia los Lannister es solo cuestión de una generación, pero su guerra con Bastión de Tormentas y Alto Jardín ha durado miles de años. Myrcella tiene 9 años y Tristane 11. Podrá casarse cuando cumpla 14. Antes de eso, será protegida como invitada de honor en Lanza del Sol. Es un rehén. Una invitada distinguida. Explicó Tyrion. También me encargaré de que la Guardia Real la proteja. ¿Y si Doran quiere la vida de mi hija para vengarse? Varys se aclaró la garganta e intervino. Su gracia, con el debido respeto, el príncipe Doran, a pesar de tener el corazón lleno de odio, es un hombre de honor. Jamás haría tal cosa. Su gracia puede estar segura de ello. Exacto, hermana mayor. Piénsalo bien. Si desembarco del rey cae, Myrcella no estará más segura que en Dorne. Renly y Stannis la verán sufrir igual que a ti. Varys suspiró desde un lado. La situación en Dorne es complicada. Mis pajaritos me dicen que Doran no se ha mostrado claro con los Dothraki últimamente. Su actitud hacia la alianza matrimonial no será entusiasta. Tyrion asintió con entusiasmo. Sí, por eso Lord Fater subió el precio, prometiendo entregar al asesino de la princesa Ilia, así como cargos para altos funcionarios y castillos fronterizos como resultado. ¿Adivinen qué dijo el príncipe Oberyn? Dijo que, para que Dorne se casara con Myrcella, la caseta del timón, tirada por 40 caballos, debía estar pavimentada con monedas de oro. Estás delirando. Cersei levantó la mano para darle otra bofetada, pero Tyrion estaba preparado y se apartó rápidamente. Esa es la última vez que me pones una mano encima. Advirtió Tyrion, aún conmocionado, señalando a Cersei. Varys dijo. Esto es claramente una farsa, un intento de rechazar la alianza matrimonial. Tyrion se rió. Simplemente cúbrelo con monedas de oro. Cualquier problema que se pueda resolver con dinero no es ningún problema. ¿De verdad piensas aceptar? Cersei no podía creer lo que oía. No soy yo quien está de acuerdo, pero Lord Padre ya lo ha estado. Corrigió Tyrion. Y según la petición del príncipe Oberyn, el puente de mando se llenará de monedas de oro, y Myrcella se sentará sobre la pila de monedas de oro para ir a Dorne. 2 millones de dragones de oro, eso equivale a varios años de impuestos para Sunspear. ¿Por qué el príncipe Doran no aceptaría simplemente sentarse a disfrutar del espectáculo? Además, la palabra de Oberyn es oro. Una vez dicha, no se puede retractar. Pentos, mansión del gobernador. Esfuérzate un poco más. ¿No comiste suficiente? Recuerdo que anoche te comiste una pierna de cordero entera, dijo Rakaro con desaprobación. Maldita sea. Te mataré. Arya quería decir eso, pero lo que salió fue sí, señor. Sostuvo la toalla de terciopelo y frotó enérgicamente la espalda de Rakaro. La patada que le dio Sam todavía le dolía levemente. Pensó que podría tener las costillas rotas. Rakaro, Sam, esos eran los 2 nombres que murmuraba durante sus oraciones vespertinas, y a uno de ellos tenía que frotarle la espalda todos los días. Qué cruel broma le había jugado el destino. Imaginó que la toalla de terciopelo era una espada afilada y que su espalda era el rostro de Rakaro, lo que la impulsó a frotar con más fuerza. No pudo evitar mirar la navaja de afeitar que estaba sobre la mesa cercana. Un solo corte y su enemigo perdería la vida. Pero ella no se atrevió. Cada vez que entraba, la mirada de Rakaro se detenía en ella un instante, como si ya supiera que iba a entrar. Quizás en cuanto tomara la navaja, su cabeza desaparecería. Rakaro podría arrancarle la cabeza de un tirón. No tenía ninguna duda al respecto. Además, la velocidad de reacción de Rakaro era asombrosa. Ella lo había visto practicar esgrima. 4 o 5 personas no eran rival para él. Aunque pudiera matar a Rakaro, no podría escapar. Porque había innumerables Dothraki con aspecto de lobo en la mansión del gobernador, y ella finalmente sería ahorcada en una estaca en el puerto.
3000 soldados de Poniente seguían colgados allí. Aquel lugar ahora tenía nombre: el Bosque de los Invasores, bautizado así por la gente común de Pentos. Cualquiera que quisiera ir desde la puerta de la ciudad hasta el puerto tenía que pasar por allí. Ella no quería morir. Quería vivir y regresar al norte para ver a Rob y a Jon. Y lo que es más, un dragón la estaba observando detrás de ella. Ese era un dragón. Cuando llegó, quedó atónita. Podía ver con sus propios ojos algo que solo aparecía en las leyendas, y estar presente en ello cada día. Aunque ahora solo tenía el tamaño de un cisne, con el tiempo se convertiría en una montaña. Y no solo una. Daenerys tenía 3 más. Si todas se convirtieran en montañas, ¿quién en Poniente podría hacerles frente? Aegon el Conquistador conquistó Poniente con solo 3 dragones y 2000 hombres, pero Rakaro no solo tenía 4 dragones, sino también un ejército de 30.000. Si tan solo pudiera tomar a un dragón, volaría de regreso a Invernalia y haría que todos los que acosaron a los Stark pagaran las consecuencias. Se llamaba Migo, nombre que supuestamente le puso Rakaro en memoria de cierta mujer. Los Dothraki eran todos bárbaros. ¿Acaso también tenían sentimientos? ¿Echaban de menos a alguien? No es que no hubiera pensado en huir, pero Migo parecía haberse obsesionado con ella. Migo le tenía miedo a todo el mundo menos a ella. Así que ahora también hacía de alimentadora de Migo, teniendo que darle de comer cada hora. La primera vez que salió corriendo, Migo tenía hambre y la arrastró de vuelta. La segunda vez que se escondió en un tanque de agua, Migo voló hacia ella y se posó sobre la tapa, y casi se ahoga. Fue entonces cuando comprendió que la gente no podía escapar de los dragones ni huir de sus ojos y narices. Ninguno de los conjuros que Sirio le había enseñado servía para enfrentarse a dragones. No te dejes engañar por el tamaño de Migo, que parece el de un cisne. Sus afilados dientes podrían desgarrar la carne con facilidad, y una sola mordida podría matar a una oveja. Ella no pudo con él. Tenía libre acceso a la mansión del gobernador, pero no tenía dinero para alquilar un barco para marcharse. En una ocasión, vio a un ser del norte llamado Jorah Mormont, que estaba a punto de viajar hasta Port Conoro. Al ver a aquel hombre del norte, sintió que el corazón se le salía del pecho. Temía que Jorah reconociera su acento norteño. Encontró una moneda de oro tirada en el suelo. Justo cuando iba a recogerla, notó que un Dothraki la observaba. No le quedó más remedio que devolver la moneda, fingiendo ser honesta. Pensándolo bien, poder acercarme a Rakaro fue una oportunidad providencial, un paso más allá de lo que lo habían planeado innumerables personas que querían matarlo. Huir así fue realmente contra mi voluntad. Mientras pudiera permanecer al lado de su enemigo todos los días, finalmente esperaría el momento perfecto para vengarse. Al pensar en esto, Arya no pudo evitar aplicar un poco más de fuerza con las manos, lo que le provocó una punzada de dolor en las costillas. Frunció el ceño y, sin darse cuenta, se tocó la zona afectada. Rakaro giró la cabeza y preguntó: ¿comiste demasiada pierna de cordero? No es nada. ¿Alguien te acosó? Ella negó con la cabeza y luego asintió. Rakaro le apretó la cara, mirándola fijamente. Dime. Esto no es una petición, es una orden. Era un marinero en el puerto, dijo Arya, haciendo una mueca de dolor. Sintió la cara hinchada por el apretón, aún más dolorosa que las costillas. Rápidamente añadió: se llama Sam. Un brillo frío apareció en los ojos de Rakaro. Se puso de pie, y las gotas de agua resbalaron por su piel color trigo. Venga conmigo. En menos de 10 minutos, Rakaro estaba completamente vestido y montó su caballo de guerra negro. Agarró a Arya por el cuello y la subió al caballo, haciéndola sentarse frente a él. Al puerto. Rakaro ordenó a los 2 Dothraki que lo siguieran. Inmediatamente lo siguieron. 3 caballos y 4 hombres galoparon hacia la puerta de la ciudad. Arya iba sentada delante de Rakaro, balanceándose con los baches del caballo, y casi se cae del lomo del animal. Se sobresaltó e intentó agarrar la silla de montar, pero solo consiguió sujetar el lomo resbaladizo del caballo. Los Dothraki nunca usan sillas de montar. No pudo evitar soltar un grito de sorpresa, con el mundo dando vueltas ante sus ojos. Justo cuando estaba a punto de caer y romperse los huesos, sintió de repente que un par de manos grandes la ayudaban a recuperar el equilibrio y la sujetaban firmemente entre sus brazos. Rakaro no pudo evitar burlarse mucho de ella. Si ni siquiera sabes montar a caballo, ¿cómo puedes ser mi sirvienta? Y Arya sintió que le ardía la cara. En realidad, montaba a caballo desde pequeña, y sus habilidades eran incluso mejores que las de Bran, pero nunca había intentado montar sin silla de montar. Sin embargo, se tragó todas las palabras que pronunció a continuación. Si no podía montar, ¿qué explicación tenía?
Pero quedar en ridículo frente a un enemigo, ser agarrada por el cuello y izada por un enemigo, la enfurecía especialmente, le recordaba a aquel gato de desembarco del rey. Sirio la hizo atrapar gatos primero para enseñarle a manejar la espada, así que atrapó a todos los gatos de desembarco del rey. Era una niña lobo, y en el futuro se convertiría en la loba del norte. Definitivamente no era una gata. Un día, aprendería la forma de montar a caballo de los Dothraki y demostraría que no era peor que nadie, ni siquiera que ese enemigo asesino de su padre. 3 caballos galoparon por las calles de Pentos hasta el puerto. Marineros, comerciantes y estibadores vieron al Lord Comandante y lo saludaron. Rakaro detuvo a su caballo de guerra y miró a su alrededor. ¿Dónde está la estrella del anochecer? Un estibador señaló hacia el sur. He ahí, Lord Comandante. El Starozusk era un barco mercante de tamaño mediano, con un casco blanco y azul, que ya se parecía un poco a una carraca con una gran barriga. En este mundo, los barcos mercantes también pagaban impuestos en función de la superficie de su cubierta. El concepto original de diseño de las carracas era, de hecho, evadir impuestos. Si se unificaran los contenedores estándar, el tipo de mercancía que contienen y el peso de cada tipo podrían medirse con precisión utilizando una grúa de contrapeso con pesos fijos. Rakaro saltó de su caballo y luego bajó a Arya. ¿Es ese el barco? Sí, dijo ella. Rakaro saludó a 2 guerreros. Estos desenvainaron sus arax y corrieron hacia el barco. Los marineros a bordo se sobresaltaron y se dispersaron para esconderse. Poco después, sacaron a rastras del camarote al marinero llamado Sam, con la pierna izquierda aún vendada. ¿Es él? Preguntó Rakaro. Sí, asintió Arya. ¿Has golpeado a mi sirvienta? Rakaro se volvió hacia Sam, que lloraba y suplicaba clemencia, con la mirada perdida. Señor. No lo sabía. Antes de que Sam pudiera terminar de hablar, un guerrero le cortó la cabeza de un solo golpe. La sangre brotó a borbotones del cuerpo sin cabeza, y ésta rodó varias veces por la cubierta antes de golpear el costado del barco y detenerse, con una expresión de horror aún en el rostro. Arya quedó atónita, olvidando por un instante apartar la mirada. Incluso podía oír los fuertes latidos de su propio corazón. Solo ahora se dio cuenta de que matar a alguien no era tan sencillo como lo había imaginado. Había oído que su padre había decapitado a un desertor de la Guardia de la Noche. En aquel entonces, hubo encarcelamiento y un juicio que duró varios días. Pero, ¿por qué fue tan drástico con Rakaro? Entonces, una extraña sensación surgió en su corazón. Un nombre había desaparecido de su lista de venganza, y su enemigo número 1 había matado a su enemigo número 2. En ese preciso instante, el capitán salió corriendo del camarote. Al ver la escena, palideció y se arrodilló con un golpe seco. Rakaro dijo fríamente. Un miembro de tu tripulación golpeó a alguien de la mansión del comandante, y encima a una niña pequeña. Señor, no lo sabía. No importa. Rakaro lo interrumpió y se volvió hacia Arya. Escucha, Nana. Eres una persona de la mansión del comandante. Si alguien te intimida, debes defenderte. No se trata solo de tu reputación, sino también de la reputación de la mansión del comandante. No quiero oír rumores de que alguien acosó a una persona de la mansión del comandante y no tuvo que asumir la responsabilidad. La próxima vez que alguien se atreva a hacerte daño, busca la manera de solucionarlo por tu cuenta. Si no puedes, acude a mi guardaespaldas personal o dímelo directamente. Volvió a mirar a los guerreros y gritó. Quemen el barco. Rakaro se dio la vuelta para marcharse, pero oyó al capitán gritar con urgencia. Señor. Por favor, espere. Tengo noticias importantes que contarles. Por favor, perdonen a nuestro barco, Sam era solo un ignorante, merecía morir. Rakaro pensó un momento, agitó la mano e hizo una señal a los guerreros para que se detuvieran. Hablen, ¿qué noticias? Robert Baratheon y Eddard Stark están muertos. Dijo el capitán con urgencia. El cuerpo de Arya se puso rígido. Aunque sabía que su padre ya había fallecido, escuchar esa noticia de boca de un desconocido le produjo una punzada en el corazón. Rakaro se burló. ¿Qué clase de noticia es esta? El capitán se secó el sudor de la frente. No, señor, aún hay más. Las familias Lannister y Stark lucharon, y luego hubo un alto el fuego. Rakaro arqueó una ceja, indicándole que continuara. Aunque en apariencia hay un alto el fuego, en Desembarco del Rey se busca a miembros de la familia Stark, dijo el capitán en voz baja. Especialmente a Arya, la hija menor de Eddard Stark. La reina regente ha ofrecido una recompensa de 500 dragones de oro por su captura, viva. Y han confinado a Sansa, la hija mayor de Eddard Stark, y la mantienen como rehén.
Aunque el norte y el oeste mantienen un alto el fuego temporal, el conflicto podría estallar de nuevo en cualquier momento. Arya sintió una oleada de mareo. Le ofrecían una recompensa de 500 dragones de oro. Y Sansa fue capturada por los Lannister. Aunque antes discutía a menudo con Sansa, ahora solo pensaba en si Sansa estaba a salvo. Rakaro asintió. Tu noticia vale un barco. Hizo un gesto con la mano. Estás salvado. Mientras Arya estaba aturdida, Rakaro la levantó de nuevo y la volvió a subir al caballo. Volvamos atrás. Arya estaba entre Rakaro, con el corazón latiéndole con fuerza, pero se sentía muy segura. Quizás, mientras no revelara su identidad, permanecer al lado de Rakaro era la opción más segura. No sabía por qué su padre odiaba a los Targaryen, pero Rakaro era sin duda un poderoso aliado contra los Lannister. Después de todo, Rakaro tenía un ejército y dragones. Joffrey mató a su compañero de juegos, el aprendiz de carnicero Mika, Cersei mató a la loba Wargo Lady, y también obligó a su pequeña loba Nymeria a alejarse de ella. Deberían estar en lo más alto de su lista de venganza, y Rakaro. ¿Se le puede dar de baja temporalmente de la lista? Pentos, mansión del comandante. Rakaro entró en otra torre alta, esta preparada para Lazar. En cuanto entró por la puerta, un fuerte olor a hierbas inundó el ambiente. Lazar yacía en la cama, con el rostro pálido y la frente cubierta de sudor. Su pierna derecha estaba envuelta en un paño de algodón, cubierto con una gruesa capa de hierbas, pero el pus había teñido el paño de un color verde amarillento, y al acercarse se podía percibir un leve olor a descomposición. En la batalla contra Renly Baratheon, Lazar resultó herido en la pierna, y la herida estaba empeorando. Ahora tenía toda la pierna hinchada. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.